con el té goteando de su cabello, un joven se toca el rostro con un horror abrumador. Una sirvienta se disculpa efusivamente al fondo, pero él apenas la nota, y una profunda revelación lo golpea. Él es Albaz Audran, un noble villano de 15 años cuyo futuro no es más que ruina. Acaba de comprender que ha reencarnado en una novela de fantasía como su villano, un personaje definido por la arrogancia, la insolencia y la pereza, aunque también era un genio que nunca se esforzaba. Su personalidad se deformó tras perder a sus padres a una edad temprana, y mirando su propio cuerpo con sobrepeso, ve la cruda verdad, pues si sigue así, su destino está sellado. Una vívida imagen de ese futuro cruza su mente, él mismo, arrastrándose derrotado y patético en un sucio callejón, está seguro de que terminará arruinado. Recuerda el catalizador de su caída según la novela, todo comienza en la academia, tras perder un duelo contra el protagonista. Decidido a evitar morir de forma patética, decide cambiar su estilo de vida de inmediato. Mientras hace este juramento, resuena un golpe en su puerta, el visitante es un hombre mayor con uniforme de mayordomo que se presenta como Sebas. Albaz lo reconoce como Sebas Christian, el pilar inquebrantable de la casa. Sebas explica que escuchó que un sirviente había cometido un error, y vino a comprobar cómo estaba el joven amo. Al verlo, el mayordomo se detiene con una expresión de total incredulidad y le pregunta si realmente se cambió de ropa por sí solo. La pregunta hace que Albaz se dé cuenta de su error, el Albaz Audran original era tan perezoso que este simple acto era un evento monumental. Intentando ocultar sus pasos, le resta importancia, alegando que simplemente es más rápido hacerlo él mismo. En su interior, está conmovido por la reacción del mayordomo, pero cambiando de tema, afirma que hay algo más importante que discutir y solicita formalmente su servicio. Entonces revela sus intenciones. Primero, está pensando en perder peso. Segundo, ya que sabe que Sebas tiene conocimientos de esgrima, le gustaría aprender de él. Las peticiones dejan a Sebas completamente atónito y sin habla, cuestiona de inmediato la cordura de su amo, preguntándole si recibió un golpe en la cabeza. Albaz lo niega, admitiendo solo que su cabeza se empapó de té, aunque entra en pánico al darse cuenta de que debe convencer a Sebas si quiere tener algún futuro. Él busca desesperadamente una razón convincente para su repentino cambio, cuando una idea lo golpea, mira a su mayordomo a los ojos y le explica que, tal como está ahora, no podría encontrar esposa. Sebas lo mira con incredulidad. ¿Una esposa? ¿Esa era realmente la motivación del joven amo? Intenta razonar con él, señalando que su estatus nobiliario ya le garantizaba muchas propuestas de matrimonio. Pero Albaz, bien firme, está decidido, le ordena que no se repita y que ataque con toda su fuerza, como si tuviera intención de matar, y luego, jura dominar tanto la dieta como la espada en tan solo 6 meses. Sebas lo observa, sorprendido por tan firme resolución. Albaz entonces alcanza su objetivo, listo para comenzar. La expresión del mayordomo se endurece con determinación, e inclina ligeramente la cabeza, aceptando formalmente el encargo, aunque indigno, ayudaría a su señor con todas sus fuerzas. Entonces Albaz suelta un grito de ánimo, reconociendo en privado la ardua tarea que le espera. Una semana después, el entrenamiento está en pleno apogeo, Albaz yace desplomado en el suelo, completamente agotado, con los pies hinchados, los brazos temblorosos y los costados doloridos. Sebas, observando con calma desde la distancia, le pregunta si está listo para rendirse. El entrenamiento del mayordomo es implacable, un poderoso golpe de espada de madera envía a Albaz hacia atrás. Él ya sabe que es débil, pero Sebas también es demasiado poderoso. Sebas solo sonríe, comentando que es mejor desarrollar los músculos de manera equilibrada, y Albaz se desploma una vez más, jadeando. Es inútil, su cuerpo se niega a obedecer sus órdenes, y cada respiración es una agonía en sus músculos, y jadea que se rinde, completamente derrotado. En ese momento, la voz de Sebas atraviesa su desesperación. El mayordomo le aconseja con calma que, ya que parte con tanta desventaja, sería prudente proceder a un ritmo más lento. Luego le explica que, al ritmo actual, probablemente le llevaría un año entero solo perder peso, y cerca de 3 años alcanzar un nivel aceptable de esgrima. Las palabras golpean a Albaz, que abre los ojos con incredulidad, y su soc se endurece rápidamente en una sonrisa sombría. Él se incorpora, aferrándose a su espada,
Reconoce que el camino será problemático, pero encuentra renovada totalmente su determinación, esa es una mejora. Albaz mira hacia su mayordomo, y le pide que lo acompañe en este difícil viaje. Complacido, Sebas afirma que ese es el espíritu y promete acompañarlo hasta donde desee llegar. Un mes después, el entrenamiento continúa, mientras sus espadas de madera chocan, Sebas critica la esgrima de su alumno, no está mal, pero sigue siendo demasiado lenta, a lo que Albaz, desafiante, responde que aún no ha terminado. Pasa otro mes y la intensidad del entrenamiento aumenta, Sebas envía hábilmente a Albaz volando por el aire, reprendiéndolo por bajar la guardia. Al final del tercer mes, Albaz, aunque jadeando, logra mantenerse firme y declara que finalmente ha alcanzado el ritmo. Sebas disfruta el progreso, él ya no se está conteniendo para nada, al igual que Albaz siempre se ha tomado su esfuerzo en serio. Su entrenamiento se traslada entonces a un nuevo lugar, la boca de una cueva. Albaz se sorprende al saber que hay una mazmorra en su territorio. Sebas explica que es de bajo riesgo, con monstruos débiles, y que después de 3 meses de entrenamiento, Albaz ha avanzado significativamente, es hora de confirmar si sus habilidades de espada son útiles en combate práctico. Albaz se da cuenta de que este es su examen final, y como si fuera una señal, Sebas señala una criatura más adentro de la cueva, un duende, un monstruo de nivel bastante bajo. Aunque los duendes suelen moverse en manada, este parece estar separado de su grupo, con expresión sombría, Sebas le pregunta si puede matarlo. El rostro de Albaz se endurece mientras aprieta los puños, él da un paso adelante, con la mirada fija en el duende solitario. Albaz avanza con firmeza, preparándose para su primera batalla real. Mientras Albaz se enfrenta a la criatura, Sebas reflexiona sobre el viaje de su alumno. Inicialmente había creído que el impulso del chico perezoso duraría 3 días como máximo, estaba seguro de que nunca cumpliría, sin embargo, se equivocó. Albaz absorbió cada lección con una velocidad increíble, llevándolo a este momento. Blande su espada con intensidad concentrada, un testimonio de que no hay límites para un genio trabajador. La hoja corta el aire, dirigida a su enemigo final, cuando el último duende cae, Albaz permanece de pie jadeando en medio de la penumbra de la caverna. Observando desde la distancia, Sebas se siente abrumado por la emoción, su corazón latiendo con una excitación olvidada. Con lágrimas asomándose a sus ojos, declara que Albaz es realmente extraordinario, un espadachín amado por los dioses. Albaz se yergue sobre los cuerpos de sus enemigos derrotados, con expresión sombría. Sebas se maravilla ante la eficacia del golpe, increíble, pero terriblemente fría y despiadada. Sebas se acerca al joven, cuyo entrenamiento ahora está completo, le afirma que se ha vuelto más fuerte y que no le queda nada más que enseñarle. Albaz, con el rostro aún marcado por la mugre y la sangre de la batalla, procesa la finalidad de las palabras de su mentor. Su sorpresa da paso a un sentimiento de logro, aprieta el puño con fuerza, y saca una sonrisa de satisfacción de puro esfuerzo, irrumpiendo en su agotamiento. 3 meses después, de vuelta en la finca, el ambiente dista de ser tranquilo. Albaz, vestido nuevamente con su atuendo noble, golpea un escritorio con las manos y exige saber si es cierto que ha recibido una propuesta de matrimonio. Mientras que Sebas, siendo siempre el mayordomo sereno, lo reprende suavemente por su volumen. Albaz retrocede un momento, preguntándose si esto realmente podría considerarse una buena noticia, y se vuelve rápidamente emocionado. Comienza a soñar despierto con finalmente tener esposa, preguntándose qué tipo de persona será, y esperando que sea linda y amable. A pesar de todo, su ensueño se detiene cuando le viene una pregunta crucial, se vuelve hacia Sebas y pregunta qué familia ha hecho la propuesta. Sebas desvía ligeramente la mirada y responde que es la familia Barrow ducal. El nombre golpea a Albaz como si fuera la fuerza de un golpe físico, e interroga frenéticamente a Sebas, quien es incapaz de comprender por qué la prestigiosa familia Barrow lo consideraría a él. La diferencia en estatus es inmensa, él es apenas un varón, y exige saber su razonamiento. Un recuerdo repentino y escalofriante emerge, recuerda un detalle de la historia que conocía, el personaje de Albaz, de hecho, se casaba con alguien. El nombre cruza su mente con horror, Leticia Barrow, es conocida como una niña problema, una joven cuyo compromiso fue anulado debido a sus fechorías, dejándola como una marginada sin muchas otras opciones.
El peso de esta revelación lo aplasta, mira hacia un punto intermedio, completamente desanimado, preguntándose para qué sirvió todo su arduo trabajo durante los últimos 6 meses. Al final, se da cuenta de que aún está en un camino directo hacia su propia ruina. Mientras se desploma, Sebas lo observa, él nota que la joven de la familia Barrow ciertamente parece tener una personalidad difícil, calificando la situación como un fastidio. A pesar de ello, él le ofrece un simple y casi desapegado ánimo, diciéndole que haga su mejor esfuerzo. Con una expresión de pura exasperación, Albaz Audran se preguntó en voz alta si podía negarse. El mero pensamiento de la situación era un tormento que deseaba evitar, un sentimiento que guardó para sí mismo mientras Sebas permanecía a su lado. El mayordomo expuso con calma las consecuencias: si Albaz deseaba convertir a la poderosa familia Barrow ducal en enemiga, podía intentarlo. La amenaza solo hizo que la situación pareciera aún más problemática, incluso cuando Sebas le dio una silenciosa palabra de ánimo. Sebas insistió, cuestionando por qué una conexión con los Barrow no garantizaría la seguridad de su propia familia. Albaz respondió con pánico, insistiendo en que esa misma conexión era el camino hacia su ruina. Al rato, Sebas relató los últimos rumores sobre Leticia: había malversado impuestos de la finca familiar, traído descaradamente a un joven a la mansión y era una derrochadora notoria que incluso había tocado los bienes de su propio prometido. Escuchando la gran lista de escándalos, Albaz concluyó que sonaba completamente desquiciada, todo el peso de la información se asentó sobre él. Apretó el puño, sintiendo que el esfuerzo invertido en perder peso para alterar su destino ahora se sentía completamente inútil. Momentos después, el sonido de un carruaje anunció su llegada. De pie junto a Sebas en la entrada, Albaz se preparó, preguntándose qué clase de persona monstruosa emergería. La puerta se abrió y Leticia Barrow descendió con porte sereno y expresión inescrutable. Cuando se acercó, sus expectativas se hicieron añicos, ella no se parecía en nada a los rumores. Aturdido por su apariencia, pensó que era bonita antes de lograr un saludo formal. Ella se presentó como Leticia Barrow, anunciando que estaría al cuidado de la familia Audran y solicitando que la atendieran. Al ver a su amo en problemas, Sebas se adelantó, ofreció mostrarle su habitación, y preguntó por su doncella. Leticia declaró llanamente que no tenía una. Su franqueza dejó a Albaz atónito. Pero ignorando su reacción, ella instruyó a Sebas a darse prisa y guiarla, aclarando que había llegado completamente sola. Una vez fuera del alcance del oído, Albaz pidió la opinión de Sebas. El mayordomo comenzó diciendo que era una señorita muy hermosa, pero Albaz aclaró que no era eso lo que preguntaba. Tras un momento, Sebas ofreció una única palabra: extraña, y Albaz estuvo de acuerdo. Observó que sonaba completamente diferente de lo que habían escuchado. Sebas añadió que su comportamiento no parecía encajar con el de una chica conocida por sus fechorías. En todo caso, percibía cierta sabiduría en ella. El mayordomo expresó su aprobación, señalando que era bueno que su señor entendiera tan rápido. Con determinación, Albaz ordenó investigar lo que le había sucedido a Leticia, pero en secreto, a lo que Sebas lo entendió. Albaz añadió que intentaría obtener información de ella, aunque era cauteloso acerca de involucrarse en los problemas internos del ducado Barrow. A pesar del misterio, Sebas admitió estar aliviado, y comentó la sorprendentemente refinada actitud de Leticia. Esperaban a alguna tonta inculta llena de malicia, pero la encontraron como la mismísima imagen de alguien refinado. Él incluso sugirió a Albaz que ella podría incluso ser una esposa adecuada. Albaz se sonrojó al pensarlo, admitiendo que estaría complacido si eso sucediera. Sus esperanzas se desvanecieron durante una comida, pues mientras intentaba contar una historia sobre aventureros e imitadores, Leticia lo ignoró por completo. Cuando terminó y dio las gracias, su frustración hirvió, se levantó gritando su nombre, pero ella se preparó para irse sin siquiera mirarlo. Sebas ofreció una opinión seca: quizás el chiste era demasiado aburrido. Aunque Albaz le dijo que se callara, y reveló que Leticia lo había estado ignorando durante 3 días enteros. Sebas sugirió que su reputación probablemente no había cambiado a sus ojos, pero Albaz se preguntó si ella simplemente estaba en guardia. Apretando el puño, decidió no rendirse, su determinación renovada lo llevó a acercarse a ella de nuevo. La invitó a dar un paseo, pero ella ni siquiera giró la cabeza para negarse. Él persistió, preguntándole por su interés en hierbas o pociones,
pero sus repetidos llamados quedaron sin respuesta. Todos sus intentos terminaron en fracaso, y se desplomó sobre un escritorio, completamente derrotado, lamentando que nada funcionara. Él concluyó que solo quedaba un método, pues sin tomar medidas drásticas, nunca comprendería por lo que ella estaba pasando. Se acercó a las grandes puertas dobles de su habitación y llamó con firmeza, le advirtió que quedarse dentro todo el tiempo era malo para su salud y sugirió que salieran, pero dentro, Leticia leía, ignorándolo deliberadamente. Al darse cuenta, el comportamiento de Albaz cambió. Resolvió que si ella quería jugar así, él jugaría también, como haría un villano. Con su espada, destrozó las puertas e irrumpió en la habitación en medio de una lluvia de astillas, mientras que Leticia quedó atónita, jadeando sin poder creerlo. Albaz entró con calma y se disculpó. Ella, temblando de ira, exigió saber cómo podía hacer tal cosa. Él prometió reparar la puerta, pero ella respondió que la puerta no era el problema. Con los brazos cruzados, le gritó por atreverse a irrumpir sin permiso, exigiéndole que tenga algo de vergüenza. Él respondió con una sonrisa astuta, admitiendo que era un desgraciado y que, si era para lograr su propósito, incluso irrumpiría en la habitación de una mujer. Atónita, ella solo pudo preguntar cuál era su propósito, a lo que Albaz se inclinó sobre la mesa que lo separaba y, sin más rodeos, le pidió con una sonrisa encantadora que saliera a una cita con él. Su petición descarada dejó a Leticia completamente sin habla. Afuera, Albaz estiró los brazos, comentando lo refrescante que era el aire. Le pidió a la chica qué opinaba, y ella concedió con frialdad que podría sentir lo mismo si él no estuviera presente. Albaz se dio cuenta de que ella seguía en guardia. Con un suspiro, reflexionó que, si los papeles estuvieran invertidos, tampoco podría confiar en alguien como él. Dejando el pensamiento de lado, señaló un camino que subía la montaña para ver un hermoso paisaje, a lo que Leticia simplemente siguió avanzando. Mientras avanzaban, ella tropezó con el terreno irregular, lo llamó para que esperara, admitiendo que no estaba acostumbrada a caminar por senderos de montaña y reprendiéndolo por no advertirle. Albaz se disculpó y, en un movimiento rápido, la levantó en brazos como una novia. Leticia soltó un grito de sorpresa, a lo que él sonrió, explicando que así no se torcería los tobillos. Ella le dijo de inmediato que no la tocara, a lo que él aseguró que no haría nada raro, aunque sus palabras parecieron herirlo. Pensó internamente lo fácil que era cargarla, agradeciendo a Sebas por su entrenamiento. Leticia, por su parte, pensó que aunque no hiciera nada raro, parecía estar pensando en algo raro. Un pensamiento que golpeó a Albaz con precisión asombrosa. Continuando, le dijo emocionado que mirara hacia adelante. La vista era un impresionante paisaje. Un silencioso, vaya, escapó de sus labios. Albaz la observó con una sonrisa suave y explicó que desde allí podían ver todo el territorio Audran. Le dijo con sinceridad que había querido mostrárselo, añadiendo que a partir de ahora cuidarían juntos de ese territorio. La declaración descolocó a Leticia. Reflexionó sobre los rumores que había escuchado y comentó que él era bastante diferente de lo que le habían contado. Albaz se volvió con una sonrisa, corrigiendo que los rumores omitían que era perezoso y que no era un mero matón. Con una sonrisa amplia y dientes afilados, proclamó que era un villano, para gran diversión de ella. Ella bromeó que los villanos normalmente no se llaman a sí mismos villanos. Su risa resonó junto al agua, y mientras la veía adentrarse en el arroyo, Albaz pensó que su risa era el mejor sonido del mundo. Ella le dijo que el agua era fresca y agradable, a lo que él le preguntó si lo era para una chica de ciudad, y sentados junto al agua, ella le preguntó si imponer su dominio sobre una chica de ciudad le hacía sentir bien. Él admitió que era solo una broma, luego, se puso serio y sugirió que se presentaran adecuadamente, ya que no se conocían realmente. Leticia suspiró, diciendo que no estaba interesada, pero él insistió. Ella se presentó, sus comidas favoritas eran el té negro y los bollos, y su pasatiempo era jugar con niños. Él comentó que debía gustarle los niños, y ella aclaró que al menos no los odiaba. Él se presentó, su comida favorita era el bistec, aunque lo evitaba para controlar su peso, y sus pasatiempos eran la espada y holgazanear. Ella reflexionó que no sabía si era un trabajador esforzado o un vago, a lo que él admitió entre risas que él mismo se lo preguntaba. Luego le dijo que le gustaba tal como era ahora y bromeó que debía ser un trabajador esforzado para haber transformado su cuerpo así.
Su intercambio se rompió con un rugido ensordecedor, pues del bosque emergió un enorme oso asesino. Leticia entró en pánico, instándolo a huir. La bestia rugió de nuevo, con la mirada fija en ella. Albaz se dio cuenta de que apuntaba a Leticia, desenvainó su espada con calma y se interpuso entre ella y el monstruo. En un destello de acero, decapitó al oso, declarando que una plaga como esa debería mantenerse alejada de ella. El enorme cuerpo se derrumbó detrás de él. Albaz suspiró, lamentando que su conversación finalmente iba bien, y le preguntó si estaba bien. Ella tembló, asegurando que estaba bien, pero que se había asustado porque nunca había visto un monstruo. Albaz se reprendió internamente y cerró la distancia, tomándola suavemente por los hombros. Ella levantó la vista y susurró su nombre. Él la miró con sincero alivio y le dijo que estaba contento de que estuviera a salvo. Sus palabras parecieron romper su estado de shock, sus ojos se humedecieron, ella apretó su brazo y, con la mirada baja, le preguntó por qué estaba siendo tan amable. Él solo pudo preguntar qué quería decir. Ella levantó la vista, confundida, y cuestionó si él no estaba siendo forzado a un matrimonio político con ella. Su expresión seria se deshizo en una sonrisa juguetona mientras declaró su deseo de coquetear con su linda esposa. No convencida, ella señaló que él podría haber asegurado el apoyo de su familia sin involucrarla personalmente, exigiendo conocer sus verdaderas razones. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una intensidad fría y calculadora. Reveló que su verdadera intención no era afecto, sino investigación, descubrir qué había hecho ella y a quién había provocado. Le explicó que aunque antes él no estaba relacionada con sus problemas, ahora sí lo estaba. Le advirtió que la ignorancia sería su curso más seguro, y su expresión se endureció con determinación. Miró hacia abajo y le lanzó un ultimátum: si realmente deseaba mantener a salvo a la familia Audran, entonces debía tratarla mal. La inesperada declaración dejó a Albaz completamente aturdido, mientras que Leticia, por su parte, recordó su infancia. A los 5 años supo que tenía un prometido, el duque Mauro Berley. De niña, se preguntaba ingenuamente qué clase de hombre maravilloso sería. Pero la realidad era que Mauro era un absoluto imbécil, rodeado de mujeres, riendo estruendosamente mientras animaba a tomar todo lo que quisieran. En una confrontación, Leticia lo encontró recostado con sus acompañantes. Él le preguntó con desdén qué quería, a lo que ella exigió que la escuchara, pues los impuestos crecientes se habían convertido en una carga severa para la gente de su dominio. Advirtió que, si las cosas seguían así, se enfrentarían a la ruina. Sin embargo, él se burló de su súplica y la menospreció, afirmando que una simple mujer del caño de la familia Barrow no tenía por qué meterse en política. El insulto la dejó aturdida, y su conmoción dio paso a una furia silenciosa. Humillada, se dio la vuelta y salió. Cuando las puertas se cerraron tras ella, oyó a las otras mujeres burlándose, repitiendo el cruel término. A solas, su compostura se quebró, se apoyó contra la pared mientras lágrimas de frustración y dolor asomaban a sus ojos, pues se suponía que había sido criada para dedicarse a alguien así. Más allá de su sufrimiento personal, la situación del pueblo seguía siendo grave. Las calles mostraban pobreza y abandono. Bajo el follaje, Leticia observó la dura realidad: un niño lloraba por su padre, otro mendigaba comida, un hombre atrapado robando gritaba que su hijo estaba enfermo. Escuchó la desesperación de una familia que por 12ª vez se quedaba sin comida. La cruda revelación la llevó a una cámara acorazada donde el tintineo de las monedas llenaba el aire. Comprendió que debía actuar. Si Mauro solo iba a malgastar los impuestos de la gente, ella tendría que intervenir. Pasaron 3 años, y en un gran salón lleno de nobles bailando, el duque Mauro acaparó la atención. Con gesto teatral y sonrisa maliciosa, anunció a Leticia que su compromiso quedaba oficialmente anulado. Ella soltó una exclamación de incredulidad, a lo que él expuso su acusación: no le bastaba con despilfarrar su riqueza, había tenido la osadía de malversar dinero de los impuestos. La acusación provocó murmullos entre la multitud. Leticia permaneció inmóvil, sintiendo el peso de las miradas, y él se inclinó hacia ella con expresión fría, diciendo: robar es robar. Intentó protestar, explicar, pero él la señaló con desdén, declarando que ya no tenía derecho a poner un pie en su territorio, mientras que la mujer a su lado chilló de alegría. Leticia reconoció a la mujer de aquella vez. La revelación se hundió en su corazón como una piedra. Recordó los sueños de su infancia,
imaginando un futuro que ahora comprendía que nunca volvería. Ella se mordió el labio, diciéndose que no tenía derecho a llorar. A pesar de la humillación, levantó la vista con determinación. Había hecho lo que hizo sabiendo las consecuencias. Pasaron 6 meses, y en la casa de los Barrow, informaron a Leticia de su nuevo prometido, Albás Audran. Todos los nobles habían oído los rumores de que era el peor tipo de aristócrata. No pudo evitar sentir que era un castigo divino por sus pecados. Sin embargo, la realidad de Albás era completamente diferente. No había sido más que amable. Expresando su alegría de que estuviera sana y salva, le prometió que cuidarían juntos del territorio, e incluso la había invitado a una cita. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras lo recordaba. Él la veía por lo que realmente era, había creído en ella, y precisamente por eso, no podía involucrarlo. Ella decidió protegerlo, aunque eso significara alejarse. La idea de volver a perder algo preciado, de que sus esperanzas se despedazaran una vez más, la abrumaba. Se desplomó en su habitación, sujetándose el pecho, preguntándose qué se suponía que debía hacer. En un gran salón, Sebas informó a Albás de que Leticia parecía haber sido incriminada. Albás reconoció en silencio que era su prometida ahora. Su expresión se endureció hasta convertirse en una sonrisa escalofriante. Un solo pensamiento lo consumía: ¿cómo debería matar al responsable? Sebas interrumpió con calma, explicó que el resumen estaba incompleto. Mauro la incriminó por sus propios pecados y luego la desechó, pero había más. Él reveló una verdad impactante: Leticia sí tuvo algo que ver con los activos de la familia Verley. Esa parte de la acusación no era falsa. Albás golpeó la mesa con el puño, gritando con incredulidad: era imposible, estaba convencido de que ella jamás haría algo así. Sebas le pidió calma y reiteró que, aunque era cierto, ella tenía una razón, por lo que la explicación comenzó con una imagen del pasado. Dentro Leticia sonreía cálidamente a un niño pequeño. Sebas reveló toda la verdad. Leticia había estado malversando impuestos para financiar un refugio para niños abandonados. También había usado imprudentemente los activos de la familia Verley para ayudar a los pobres y mejorar su nivel de vida. A Albás le surgió un recuerdo: a ella siempre le habían gustado los niños. Él se levantó, abrumado. Ahora entendía que Leticia había estado haciendo todo para limpiar el desastre dejado por la incompetencia de Mauro. Sus recientes intentos por alejarlo eran para mantenerlo a salvo a él y a su familia. Permaneció en silencio un momento, luego llamó a su mayordomo y le preguntó qué pensaba realmente después de escuchar toda la historia. Sebas no anduvo con rodeos. Para decirlo en términos crudos, toda la situación era una auténtica mierda. Una amplia sonrisa depredadora se extendió en el rostro de Albás, pues estaba completamente de acuerdo. Apretando el puño, pidió la ayuda de Sebas, jurando mostrarle al miserable que incriminó a Leticia lo que un verdadero villano podía hacer. Leticia detuvo un trozo de pan en su mano, con expresión de incredulidad. Albás, sentado frente a ella, confirmó con calma su sospecha: él fue quien estuvo esparciendo los rumores. Con una sonrisa confiada, explicó su motivo: limpiar el nombre de Lady Leticia y resolver sus arrepentimientos. Había hecho correr el rumor de que él estaba planeando su venganza contra el duque Mauro. Ella apenas pudo formar la palabra «tú», mientras él confirmaba que sí, ese era el rumor. Su compostura se quebró y se puso de pie de repente, advirtiéndole que tal acción atraería la atención no deseada de Mauro. Albás, completamente tranquilo, le dijo que se calmara y reveló que había más. También estaba esparciendo otro rumor contradictorio: que él y Lady Leticia no se llevaban bien, y que tenía la intención de pagar en secreto al duque una gran suma para que se deshiciera de ella. Ella expresó su confusión, señalando que el segundo rumor era opuesto al primero. Él se inclinó hacia adelante con expresión aguda, explicando que esa contradicción era precisamente lo que hacía el plan perfecto, porque los rumores son más efectivos contra alguien que tiene algo que ocultar. Mientras tanto, en la finca Verley, el duque Mauro se sentó entre montones de monedas, reaccionando con agitación a los informes contradictorios. Su chica noble le relató los cuentos que circulaban: que él tenía una reputación horrible, que estaba haciendo trabajar a Leticia hasta los huesos, o peor, que la tenía encarcelada. Mauro se recostó con una sonrisa confiada, sugiriendo que el rumor de que no se llevaban bien podría ser cierto.
Imaginó a Albaz Audran como un hombre de pésima personalidad y concluyó que no había manera de que una mujer estricta como Leticia fuera buena pareja para él. Leticia señaló que aún eran solo rumores y que necesitaban algo más decisivo. Albaz asintió, afirmando que aunque sea Mauro debería estar entrando en pánico, su expresión se volvió seria mientras la miraba directamente, para eso la necesitaba. Ella apretó los puños y se disculpó, rechazando su petición, no podía arrastrar a toda la casa Audran a un conflicto nacido de su venganza personal. Él permaneció imperturbable, e insistió en que esto no era solo por su venganza, no estaría satisfecho si la situación continuaba así. Reveló que conocía la verdad detrás de cada cosa mala que ella creía haber hecho. Albaz añadió con calma que todo lo que hizo fue por el bien de la gente de su territorio, a lo que ella, aún cargada con su pasado, dijo que a pesar de ello sí es verdad que cometió esos crímenes. Le preguntó si saber la verdad lo había llevado a arrepentirse. Con una sonrisa confiada, lo negó por completo, y aclaró que, de hecho, ocurría lo contrario, conocer más sobre ella había tranquilizado su corazón. Colocó sus manos suavemente sobre las de ella y declaró que su corazón ya estaba decidido, e hizo un voto solemne de apreciarla por el resto de su vida, pues ella era digna de ser su esposa y nunca la dejaría ir. Juró no traicionarla, ni siquiera si el cielo y la tierra se invirtieran. Su profunda declaración la conmovió hasta las lágrimas. Solo pudo susurrar su nombre, y la expresión de Albaz se endureció con determinación, prometió hacer pagar al que le causó tanto dolor. Ella se secó una lágrima, una débil sonrisa sarcástica asomando a sus labios. Comentó que sus nobles palabras no eran muy propias de alguien destinado a ser un gran villano, pero quizás los villanos más grandes son aquellos que más aprecian a sus seres queridos. Algún tiempo después, en el territorio de Audran, se alzaban vastos almacenes de provisiones, y dentro de uno, Leticia esperaba. El sonido de un paso rompió el silencio mientras la voz del duque Mauro Verley comentaba que la había hecho esperar. Se dirigió a ella con una familiaridad irrespetuosa. La confrontación había comenzado. Mauro sostenía una carta, expresando sorpresa de que ella realmente hubiera enviado algo. Mauro sostuvo el documento su mano, comentando que era más una carta de maldición llena de quejas. Leticia confirmó que ya había tenido suficiente, declarando que no podía seguir viviendo como la esposa del barón Audran. Ella le suplicó, llamándolo un hombre mucho mejor que su esposo, y se ofreció a disculparse si él la sacaba de la casa de Audran. Mauro preguntó si el varón era realmente tan terrible, lo que Leticia lo confirmó. Mauro procesó su aparente miseria y estalló en una carcajada sarcástica. Su risa se interrumpió cuando le preguntó a Albaz si había escuchado bien. Con la llegada de Albaz, a Leticia solo le quedó mirar incrédula la repentina aparición de su esposo. Mauro reveló que él también había estado en contacto con Albaz. Mientras circulaban los rumores de sus constantes peleas, la carta de Leticia fue la confirmación final que necesitaba. Con una sonrisa cruel, declaró que en el momento en que le suplicó salvación, ella misma había sellado su destino. Confesó que la había odiado desde el principio, desestimándola como una mujer estirada sin encanto. Albaz dio un paso adelante. Mauro reconoció que una vez la vio solo como la joven de la familia ducal Barrow, y que había costado gran esfuerzo cancelar su compromiso. Él puso una mano en el hombro de Albaz, y le dijo que la persona a la que acababa de traicionar era ahora su propio aliado. Albaz le preguntó a Mauro qué órdenes tenía. A lo que él, simplemente respondió, asesínala, dejando aterrada a Leticia. La orden no fue recibida con obediencia, sino con una amplia sonrisa. Albaz declaró que había estado esperando que Mauro dijera precisamente eso. En un movimiento rápido, se lanzó hacia los guardias del duque, abatiéndolos en un instante. Mientras Mauro y sus acompañantes miraban incrédulos, Albaz se paró con calma junto a una serena Leticia. La felicitó por su increíble actuación, y ella confirmó que su plan había funcionado perfectamente. Leticia dirigió su mirada al atónito duque, con una sonrisa astuta en su rostro. Mientras que a su vez, afirmaba que se sentía muy honrada de recibir tales elogios, dejando a Mauro boquiabierto ante el sorpresivo resultado. En el vasto almacén, el duque Mauro Verley se dirigió hacia Albaz con el rostro contorsionado por la ira. Señaló con un dedo acusador, exigiendo saber si todo esto era parte de su plan. Albaz esbozó una leve sonrisa mientras cuestionaba con calma la acusación, recordándole que él fue quien primero intentó incriminar a Leticia.
Con un movimiento rápido, desenvainó su espada y la apuntó hacia Mauro, sus ojos eran fríos mientras declaraba que no lo perdonaría. Juró hacer sentir a Mauro la misma desesperación que Leticia había soportado. Ante la amenaza, Mauro rió nerviosamente, pero recuperó un ápice de bravuconería, señalando que su colaboración era traición, un delito grave. La noble a su lado apoyó la acusación, cuestionando si un simple varón y una noble deshonrada realmente creían que podían escapar del castigo. Mauro sonrió con suficiencia, confiado en haber recuperado el control. Su confianza se hizo añicos cuando una figura severa e imponente, con un parche en el ojo, entró en escena. El recién llegado sugirió que quizás era hora de consolidar la posición del barón Audren. El hombre se presentó como Hugues de Craon, comandante honorario más alto de la Orden de Caballeros del Reino, y ordenó al duque someterse. Mauro, aterrado, le preguntó su razón de estar ahí, a lo que Craon explicó su presencia por una invitación de su amigo Sebas para un viaje al territorio de Audren. Por pura coincidencia, había escuchado a Mauro ordenar el asesinato de la jovencita de la familia ducal Barró. Cuando Mauro comenzó a negarlo, Sebas dio un paso adelante con una carta que afirmaba haber robado a Albaz. Craon revisó la carta y aclaró que no contenía mención de asesinato, solo que si Mauro deseaba deshacerse de Leticia, Albaz le echaría una mano. Albaz fingió ignorancia, mientras Leticia lo observó, comprendiendo la verdad. Era un hombre verdaderamente malvado que se aseguró de que Craon escuchara la orden verbal, sin dejar ninguna prueba escrita de su propia complicidad. Con los hechos al descubierto, Craon ordenó a su caballero detener a Mauro. Sin otras opciones, el duque se saca los guantes con expresión de total derrota. Haciendo una última jugada desesperada, extendió la mano y desafió a Albaz Audren a un duelo para restaurar su honor. El desafío fue recibido con una sonrisa sombría. Albaz, aunque lo consideraba una molestia, se dio cuenta de que era la excusa perfecta para derrotarlo limpiamente, a lo que Craon anunció que serviría como testigo oficial. Mientras se enfrentaban, Mauro, lleno de ira, juró matar a Albaz. Antes de que comenzaran, Albaz interrumpió y le preguntó si tenía intención de disculparse con Leticia, sugiriendo que una disculpa sincera podría llevar a una resolución más pacífica. Enfurecido solo por la idea, Mauro gritó desafiante y se lanzó hacia adelante, con la espada. El furioso ataque fue recibido con una brutal respuesta, y Albaz declaró que ya no se contendría mientras rompía la nariz de Mauro de un poderoso golpe. Mauro se sujetó la cara con dolor e incredulidad, mientras Albaz se burlaba, y tambaleándose, blandió su espada salvajemente sin lograr conectar un solo golpe. Gritó frustrado, preguntándose cómo el perezoso Albaz Audren podía ser tan fuerte. Esquivando con facilidad, y estrellándolo contra el suelo, Albaz reveló que había estado entrenando durante los últimos 6 meses. Sobre el duque caído, Albaz comenzó a explicar, y le dijo que mientras él estaba de juerga y hacía sufrir a sus súbditos, Leticia hacía todo lo posible por ayudar a la gente y evitar su ruina. Mientras Leticia observaba con expresión dolorida, Mauro solo pudo tartamudear burlándose, a lo que Albaz silenció su intento de hablar y continuó su condena. Albaz afirmó que los nobles son meras sanguijuelas que dependen de los plebeyos, un hecho que Leticia entendía, pues ella asumió riesgos para salvar el territorio de Verley. Mientras Albaz le torcía el brazo, Mauro gritaba de agonía. Al final, todo lo que Mauro había hecho era pisotear los sentimientos de Leticia. Con esa última proclamación, asestó una poderosa patada que envió al duque volando a través del salón. Mauro se levantó de nuevo, consumido por una furia desesperada. Gritando que no se metiera con él, levantó su espada para una última carga temeraria, aunque su carga fue recibida con un solo golpe devastador. La espada de Albaz cayó, cercenando el brazo derecho de Mauro por el codo y terminando el duelo en una lluvia de sangre. Mientras Mauro se sujetaba el muñón, los gritos de agonía resonaban por el recinto. La voz de Albaz cortó el aire, fría y afilada, preguntó si Mauro finalmente había probado la desesperación que Leticia había soportado y declaró que el duque moriría allí mismo. Justo cuando se preparaba para asestar el golpe final, una presencia suave lo envolvió por detrás. Leticia lo abrazó, con expresión serena mientras lo sostenía cerca y le pidió, con su voz suave pero firme, que ya había hecho suficiente. Le advirtió que dar un paso más mancharía su alma misma, sus palabras rompieron su furia, y él solo pudo pronunciar su nombre en un atónito silencio. Leticia lo miró,
y le ofreció un sincero agradecimiento, admitiendo que nunca imaginó que se enfurecería tanto en su nombre, y desde un costado, Crown observó el intercambio con una sonrisa cómplice. La voz de un oficial resonó en el campo de duelo, declarando formalmente a Albaz Audran vencedor. Albaz se giró hacia Leticia, preguntándole si este resultado era realmente suficiente para ella. Ella afirmó que sí, explicando que con lograr su venganza ya era suficiente, luego elogió su actuación, calificando su interpretación de maravillosa, y reflexionó que harían una buena pareja. Albaz estuvo de acuerdo de inmediato, sugiriendo que aspiraran a convertirse en la mejor pareja que existiera. La idea trajo una sonrisa a sus rostros, mientras Leticia consideraba que la unión de una dama villana y un gran villano era una pareja perfecta. Y así, se formó un nuevo pacto, construido sobre la venganza compartida y el entendimiento mutuo. Ellos permanecieron juntos, maldad sobre maldad, la pareja más villana. Un mes después del duelo con Mauro, llegó el día de la boda. Dentro de una gran habitación nuestro prota estaba en estado de shock, preguntándose por qué estaba tan nervioso. Seba se acercó y le dijo que se controlara, recordándole que actuara como correspondía a un novio. Nuestro prota admitió que no estaba tan nervioso ni siquiera durante su primera caza de duendes. Toda la ceremonia surgió porque Leticia sugirió que, ya que eran marido y mujer, bien podían celebrar una. Sebas consideró que era algo bueno, un gran nuevo viaje para ambos, y le dijo que necesitaba estar nervioso, de lo contrario, Leticia seguramente se decepcionaría. Las palabras del mayordomo surtieron efecto, Albaz se dio 2 palmadas en la cabeza, renovando su determinación. Se sintió motivado por la idea de ver a Leticia con su vestido de novia, seguro de que se vería increíblemente linda. Sebas comentó que esto le recordaba al padre de Albaz, que también estuvo terriblemente nervioso el día de su boda. A nuestro prota le pareció curioso, aunque admitió que no podía imaginarse a sus padres con esa edad. Sebas hizo una profunda reverencia, emocionado, afirmando que poder asistir a las bodas de 2 generaciones de la familia Audran lo llenaba de orgullo. Albaz lo miró, conmovido, y le dijo, que consideraba a Sebas como un padre. El viejo mayordomo quedó aturdido, y empezó a llorar admitiendo que todo su esfuerzo para criar a un niño malcriado había valido la pena. Mientras tanto, en otra habitación, una noble atendía a Leticia. La mujer le preguntó si se sentía sola, pero Leticia la tranquilizó, diciéndole que ya se había calmado. Ella era consciente de que ninguno de sus propios parientes estaba presente, pero la amabilidad de la gente de la baronía de Audran le había impedido sentirse sola. Mientras se tocaba el collar que llevaba en el cuello, comprendió por qué no sintió ningún nervio durante su fiesta de compromiso con Mauro. La sensación de palpitaciones en su pecho, era porque se casaba con alguien a quien realmente amaba. Aunque aún persistían vagas ansiedades sobre el futuro, sabía que su felicidad actual superaba con creces cualquiera de esas preocupaciones. Sebas toca la puerta, informándole a Leticia que estaba ahí para bajar su velo de flores. Ella sabe que ella no era así, pero decidió que por hoy, quizás no fuera tan malo. De pie ante el altar, la confianza de Albaz había desaparecido, estaba tan nervioso que sentía que iba a vomitar. Intentó repasar la secuencia de eventos, pero solo logró ponerse más ansioso, y justo entonces, anunciaron la entrada de la novia. Observó, hipnotizado, como Leticia se acercaba al altar, su belleza lo dejó sin aliento, pues para él, era como una diosa. Al notar su expresión aturdida, Leticia se sonrojó y le preguntó si tenía algo en la cara. A lo que nuestro prota, le dijo que su belleza era tal que no podía dejar de admirarla. Sebas comentó que, aunque Albaz era ruidoso, estaba de acuerdo en que Leticia era la mujer más hermosa del mundo. Albaz se dio cuenta con alegría de que no fue el único cuyo corazón estuvo a punto de estallar. El sacerdote comenzó la ceremonia, preguntando si se tomarían como marido y mujer, para amarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Juntos, respondieron que sí. Y el sacerdote los invitó a intercambiar los anillos. Un recuerdo de miedo pasado surgió en la mente de Leticia, ella se disculpa con Albaz, y se pregunta si una noble caída como ella, realmente merecía ser feliz. La voz de Albaz en el presente destruyó ese recuerdo de duda, él, declaró con absoluta certeza que sí lo merecía. Él prometió hacerla la mujer más feliz del mundo, y deslizó el anillo en su dedo como prueba de su promesa.
A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Leticia le dijo que era verdaderamente feliz, quizás la más feliz que había sido nunca. Cuando se inclinaron para besarse, Albaz le dijo suavemente que todavía era muy pronto para decidir si ese era su momento más feliz, esto era solo el comienzo, porque aún quedaba mucho más por venir. Aunque Leticia pensó que, según su lógica, no podrían decidir cuál era el mejor momento ni siquiera cuando fueran abuelos. Albaz estuvo de acuerdo, diciendo que sus alegrías acababan de aumentar, y cuando levantó su velo, su corazón se hinchó de emoción. Haría cualquier cosa para proteger su sonrisa. Ellos se besaron, sellando sus votos, mientras la multitud aplaudía. En otro lugar, dentro de una oficina, el señor Hughes de Crown se dirigió al director Faust, y le explicó que había decidido recomendar a cierta pareja y preguntó su opinión. Un oficial cercano expresó su oposición debido a los horribles rumores que los rodeaban. El director, habiendo considerado el asunto, admitió que eran un caso especial y propuso una solución sencilla: a ambos se les permitiría realizar el examen de ingreso. Afuera de la finca Audran, un carruaje esperaba listo, y unas doncellas le suplicaron a Leticia que tuviera una buena vida en la capital, prometiendo enviarle las verduras que cultivaron y asegurándole que podía volver cuando quisiera. Leticia, viendo su angustia, les pidió que no estuvieran tan tristes, haciendo la promesa sincera de regresar después de 3 años. Su tranquilidad no logró calmarlas, las doncellas, abrumadas, lloraban mientras le suplicaban que las llevara, gritando que no soportaban separarse de ella. Como empleadas de la familia Audran, les recordó que su deber era cuidar tanto de la mansión como del territorio. Albaz sintió que se le formaba una lágrima, se suponía que el cabeza de la familia era él. Nuestro prota toma la mano de Leticia, y mientras se preparaban para partir, Seba se acercó con una última y solemne petición. Él le pidió a Albaz a ser muy cauteloso en la academia, y a contactarlo sin dudar si alguna vez necesitara su poder. Nuestro prota respondió con una sonrisa confiada, preguntando quién creía Sebas que lo había estado entrenando durante los últimos 6 meses. Con eso resuelto, los recién casados, ahora ambos de 16 años, estaban listos para partir. Su objetivo compartido era aprender más sobre la dignidad que requiere un noble, así que se inscribirían en la grandiosa Academia Real de Magdala. A su llegada, la casa de Mauro ya estaba allí para recibirlos, aunque Albaz salió del carruaje quejándose de que el largo viaje se había sentido como una tortura. 2 sirvientes le dieron la bienvenida formalmente, y ambos mayordomos idénticos les informaron que el examen de Albaz lo esperaba, y que a su vez, la habitación de Leticia ya había sido preparada. Leticia se preocupó ya que no sabía nada de un examen, pero nuestro prota la tranquilizó con una mano en su hombro, diciéndole que solo iba a jugar. Su expresión cambió, mientras pensaba en arruinar sus intenciones de hacer un aburrido juego. En un campo de entrenamiento lleno de dianas, un examinador esperaba impacientemente. El hombre frunció el ceño, murmurando que el maldito mocoso finalmente había llegado. Mauro presentó formalmente a Albaz al examinador, el profesor Bastián, a quien ya se le notaba el desprecio. Él veía en nuestro prota el rostro de cobarde, y juró hacer que fracasara. Albaz, sin embargo, ofreció una sonrisa amable y un saludo educado. Su actitud calmada solo enfureció a Bastián, que estalló gritando que había llegado demasiado tarde. Luego le gritó a Albaz, exigiendo saber qué buscaba conseguir, pero nuestro prota respondió con calma que el carruaje había llegado a tiempo y que él estaba esperando por su propia voluntad. Concluido el intercambio, el supervisor señaló hacia adelante, declarando que era hora de comenzar. El examen consistía en apuntar a una diana lejana y golpearla con magia. Bastián sonrió, convencido que nuestro prota iba a fracasar. Se suponía que la magia se enseñaba una vez dentro, sin embargo, extendiendo la mano con calma, Albaz lanzó una bola de fuego. Eso ni siquiera era eso, era una avanzada magia de fusión. Este era el resultado de medio año de entrenamiento con Sebas, no solo en esgrima sino también en artes mágicas. Ante la burla de nuestro prota, Bastián anunció la siguiente fase: una batalla simulada. La condición era simple: si Albaz podía asestar un solo golpe, aprobaría. Desenvainando su espada, se cuestionó qué clase de tiranía requería que un estudiante derrotara a un profesor solo para inscribirse, aunque a Bastián poco le importó. Albaz desvió el ataque sin esfuerzo con una sola mano, preguntando con frialdad qué pasaba, lo que enfureció al profesor.
Pero, antes de que pudiera reaccionar, Albaz asestó el único golpe requerido. El profesor cayó al suelo derrotado, y pie sobre él, Albaz pronunció una sola palabra: débil. Él continuó burlándose, preguntando si Bastián era realmente digno de su título y si quería pelear de verdad con espadas o magia. De repente, una voz declaró suficiente. La orden vino de un anciano de larga barba blanca trenzada. Bastián, sobresaltado, lo reconoció como el director Faust. Albaz recordó la reputación del hombre como el mago más fuerte del reino de Barland. Faust reveló que conocía a Albaz por una recomendación del señor Crown, que lo había descrito como un talento que aparece solo una vez cada siglo. Bastián, poniéndose de pie con dificultad, suplicó al director que castigara al muchacho por haber herido a un profesor. La expresión de Faust se oscureció y declaró fríamente que la academia no tenía necesidad de incompetentes, ordenándole que tomara sus cosas y se fuera de inmediato. Incapaz de procesar su despido, Bastián se desplomó en el suelo, mientras que el director anunció formalmente que permitiría la inscripción de Albaz, aconsejándole que estudiara mucho. Albaz aceptó con una respetuosa reverencia, y Faust le dio un último consejo: que recordara su lugar como estudiante y dejara en paz a los profesores. Albaz admitió internamente que el director tenía razón y decidió tener más cuidado. Cuando comenzaba a alejarse, Faust lo detuvo y le explicó que él y otro estudiante serían alojados en un edificio especial, solo para ellos dos. Nuestro prota siguió las indicaciones y llegó a un par de puertas dobles. Al abrirlas, encontró a Leticia sentada dentro, sosteniendo una taza de té. Nuestro prota le señaló que ese no era el edificio de mujeres, a lo que ella tomó un sorbo con calma y le comentó que solo seguía las órdenes del director. Todo lo que eso significaba, lo golpeó de repente. Compartir habitación con Leticia inevitablemente llevaría a complicaciones. Él se giró anunciando que iría a hablar con el director para solicitar un cambio de habitación. Sin embargo, Leticia lo agarró con una gran sonrisa: lo único que harán será poner otra cama diferente. Mientras tanto, en otra parte de la academia, el director Faust estaba sentado frente a un tablero de ajedrez con Hughes. Faust reconoció que ahora entendía su decisión, por lo que Hughes le preguntó si había sido testigo del don de nuestro prota, un talento que aparece solo una vez cada milenio. El director lo confirmó, hablando sobre la naturaleza de nuestro prota: es fuerte, noble y no ha sido malcriado por su talento, pero tampoco tiene piedad. Un impulso oscuro y malvado reside en su corazón, que lo obliga a aplastar por completo a sus enemigos. Esas son las razones por las que hizo que compartiera habitación con Leticia. Si él tiene las de volverse un tirano, Leticia tiene para volverse un gobernante sabio, una mujer que nunca debe desaparecer del lado de Albaz. El director, junto a Hughes, expresó su gran interés en ver en qué se convertirían los dos. Declarando jaque mate, Faust comentó que se harían nuevas reglas para el año escolar, antes de que Hughes preguntara si la situación con Bastián era realmente aceptable, reconociendo que el profesor había sido sobornado. En otro lugar de la academia, Bastián corría lleno de resentimiento, su rostro maldecía a aquellos que sentía que lo menospreciaban. Cerca, una joven estudiosa con gafas levantó la vista de su libro, pero en ese momento, Bastián intenta atacarla. No importa la forma, tenía la intención de deshonrar a Albaz Audran y a toda la academia. Cuando la chica gritó conmocionada, alguien detuvo la mano del agresor. El recién llegado no perdió el tiempo, golpeando al abusador con la empuñadura de su espada y enviándolo al suelo. Mientras el Salvador se giraba hacia la chica temblorosa, preguntándole con calma si estaba bien, Bastián, derrotado, solo pudo maldecir el nombre de Albaz, lo cual llamó la atención del joven. Dentro de los terrenos de la academia, los estudiantes susurran sobre la llegada del infame varón Albaz Audran, recordando los rumores de que agredió a un profesor antes de inscribirse, por lo que se advierten unos a otros que mantengan la distancia. Aparentemente ajeno, Albaz se recuesta en un banco y deja escapar un gran bostezo, pero luego se levanta al notar la tardanza de Leticia, pues recuerda que había ido a recoger flores y una sensación inquietante comienza a apoderarse de él. Impulsado por este presentimiento, se asoma detrás de un muro de piedra y confirma sus miedos, pues ve a Leticia rodeada por un grupo de mujeres nobles. La líder del grupo se burla de Leticia por su audacia al inscribirse en una academia que no es lugar para una noble caída en desgracia, y la mano de Albaz se dirige instintivamente a la empuñadura de su espada. Leticia, por su parte,
mostrando desprecio, insulta su perfume comparándola con un perro ruidoso con piel humana. Parece que la jugada le salió mal, hasta que una de ellas pide saber por qué deberían sentirse menospreciadas por alguien como Leticia y levanta la mano para abofetearla. Desde su escondite, Albase se dirige a actuar, pero antes de todo, un joven aparece, atrapa la muñeca de la agresora, y pregunta a las tres si realmente pueden llamarse nobles cuando se unen para acosar a una sola persona. La joven se va declarando que Leticia no merece tanto esfuerzo, mientras que nuestro prota está completamente desconcertado. El joven interviene y le pregunta a Leticia si está bien, restando importancia a sus agradecimientos al decir que no podía simplemente pasar de largo. Estos acontecimientos provocan una gran irritación en el rostro de Albaz. Pone un brazo sobre los hombros de Leticia, y le agradece al niño bonito por salvar a su esposa, pero añade una advertencia de que agradecería que mantuviera las distancias. El otro estudiante queda desconcertado, se disculpa de inmediato explicando que no sabía que ella estaba casada y, al conectar el nombre con el varón Albaz, exclama que sus famosas hazañas son un gran rumor entre los plebeyos, y luego, recobrando la compostura, extiende una mano y se presenta como Leonil y Land, invitándolos a llamarlo Leo. Albaz acepta el apretón de manos con expresión ilegible, y mientras Leonil sonríe, Leticia siente que el agarre de su esposo en su hombro se tensa dolorosamente, pues ahora su rostro ha cambiado completamente. Luego, caminando por un largo corredor vacío, y al ver su oscura expresión, Leticia adivina correctamente preguntándole si está planeando cómo expulsarlo de la academia, añadiendo que, como su esposa, puede notarlo. Luego lo tranquiliza diciéndole que no se preocupe, que no se siente atraída por Leonil en absoluto y que no necesita alejarlo de ella, pidiéndole amablemente que deje de poner ese rostro. Él deja escapar un suspiro y, de pie con Leticia frente a la puerta del aula F, concede que ella tiene razón y acepta intentar llevarse bien con Leonil. Curiosamente, eso se pone a prueba de inmediato cuando una voz alegre lo llama y Leonil aparece saludándolo, pues para el disgusto de Albaz, el joven expresa su alegría de que estén todos en la misma clase. Una chica le habla recordándole que debe guardar silencio dentro del aula. Ellos observan a sus nuevos compañeros, cuando una mujer irrumpe con bastante energía, presentándose como Paula Velvet, la tutora de la clase F. Mientras lo saluda, ella nota su falta de energía, y otro estudiante levanta la mano con una pregunta. Un estudiante llamado Iván Skatish se levanta para quejarse de por qué él, de la honorable familia ducal Skatish, está en la misma clase que aquellos sin título o de rango bajo. Sus palabras provocan la ira de otro estudiante que se ve ofendido, y encima de la ventana, le recuerda a Iván que los títulos deben olvidarse en la escuela, señalando que el noble debe haberse saltado la ceremonia de entrada. Iván responde que no le importa e insulta al otro por ser de baja cuna, mientras la joven en medio de ambos sigue temblando. La profesora Paula Velvet aplaude con fuerza, silencia la sala, y anuncia que la academia ha implementado nuevas reglas que serán decididas entre todos ellos. Dibuja una corona en la pizarra y declara que tendrán que decidir un rey que tendrá el control de la clase, lo que deja a Albaz, Leticia y Leonil completamente desconcertados. Ella comenta que los 9 perdedores tendrán que tener absoluta obediencia sobre el rey. Iván se queja diciendo que no había oído nada de esto antes de inscribirse, pero la profesora le comenta que son nuevas reglas, quizás debió prestar atención en la ceremonia. Otro joven pregunta cómo se supone que deben decidir quién será el rey, a lo que la profesora responde que dejará la decisión completamente en sus manos. Pueden discutirlo, competir en académicos o resistencia, o incluso usar violencia o dinero, no importa cómo lo hagan mientras no maten a nadie, y añade que si no eligen un rey en un mes, todos serán expulsados. Luego los anima a usar todo lo que han aprendido para poner al resto en su lugar. Rowan Staradian grita que todos se batan en duelo para que el último en pie sea el más fuerte y el único digno de ser rey. Estelia Pleberry lo encuentra bárbaro, Sanoa Grain suplica que la pelea se detenga antes de comenzar, Matthias Wolf declara que la persona más rica tiene todo el poder y que todos deberían estar bajo su dominio. Loki Azalea sugiere alegremente que cualquiera estaría bien para el papel, y Carla Rexon permanece en completo silencio. Cortando las opiniones, Iván se ajusta las gafas y declara que un rey se define por la autoridad, y como todos los demás son de baja cuna, carecen de ella, aunque hablando de eso, Matías pregunta si hay alguien más apto.
Leticia lo considera, y luego pide permiso a la profesora para recomendar a alguien que no sea ella misma y, con su consentimiento, anuncia que sabe quién es verdaderamente apto para ser el rey. Moviéndose al lado de Albaz, toma su brazo y declara con una sonrisa que solo puede ser su esposo, Albaz Audran. Leonil da un paso adelante sugiriendo que primero deberían tener una ronda preliminar para decidir quién es el más fuerte. Leticia continúa su respaldo con una sonrisa confiada, declarando que no importa contra cuántas personas pelee, Albaz no perderá. Mientras los otros candidatos se acercan, Albaz se prepara para pelear, mientras en su mente se lamenta diciendo que la situación es un inmenso fastidio. Hace unos momentos Iván expresa su indignación pues le parece absurdo que Albaz sea el candidato más adecuado para ser rey, pero Leticia lo desafía a ponerlo a prueba. Tras su provocación, la escena se traslada a una arena donde Iván, Rowan y Matías se preparan para pelear, mientras Albaz suspira pensando en lo fastidioso que es todo esto. Matías lo llama advirtiéndole que no se contendrá, y Rowan pide pelear uno contra uno primero. Pero Albaz, al pensar en las expectativas de su esposa, concluye que para aplastar insectos debe atraparlos a todos a la vez y los desafía a los tres a la vez. Aceptando sus términos, Iván, Rowan y Matías se lanzan contra él, pero Albaz recibe su asalto combinado con un solo y poderoso bloqueo, y la fuerza del impacto los envía volando hacia atrás. En un instante, el único que queda en pie es Iván, que mira con incredulidad, maldice su impotencia y desata su magia, lanzando un látigo de agua. La profesora anuncia desde un costado que la arena está protegida por un círculo mágico que anula el dolor y la muerte, animándolos a luchar con intención letal. Albaz parece sorprendido de que Iván ya esté usando magia y presumiendo de tales habilidades, pero el ataque es desviado sin esfuerzo y Albaz cierra la distancia en un instante, apareciendo detrás de su oponente. La profesora proclama la muerte de Iván, mientras Albaz sale victorioso. Leticia alaba su buen trabajo acariciándole la cabeza, y aunque él quiere más, ella le dice que lo guarde para cuando regresen a su habitación. Su atención se gira a los estudiantes restantes, preguntándole si todos cederán o pelearán. La noble Estelle se niega rotundamente a pelear contra un monstruo como él, sin embargo, una persona se ofrece, confesando que al presenciar su pelea sintió un fuerte deseo de probar sus propias habilidades. Nuestro prota murmura que ha estado tratando de evitar este resultado, pero parece que la historia lo va a obligar a pelear contra él. El protagonista de la novela de fantasía, Leonil Gilland, y quien lo llevará a la ruina. En la arena, Albaz se encuentra frente a Leonil, mientras la profesora pregunta si están preparados, a lo que ambos responden con calma que pueden comenzar cuando quieran. Albaz piensa que no puede perder esta competencia, y reta mentalmente al protagonista a mostrarle de que es capaz. Con un grito, se declara que el combate ha comenzado y Albaz lanza una estocada que Leonil bloquea con su espada. Los dos guerreros cierran la distancia en un instante, sus espadas se encuentran en un rápido intercambio, y Albaz ofrece un cumplido admitiendo que la habilidad de Leonil es bastante buena, a lo que él responde que puede decir lo mismo. Sus espadas se encuentran de nuevo, y Albaz se da cuenta de que, incluso cuando estima conservadoramente las habilidades de su oponente, ya están peleando en igualdad de condiciones, preguntándose si este es el poder del protagonista en acción. Él admite que es increíble que Leonil pueda seguir su ritmo incluso cuando pelean a muerte, a lo que él responde que se siente muy honrado por el elogio. Entonces Albaz decide tomar la pelea más en serio, y baja su espada con velocidad, pero Leonil intenta recibir el golpe con su propia espada. Sabiendo lo que iba a hacer, Albaz declara que es el fin del juego, sin embargo, Leonil con una mirada escalofriante, logra bloquearlo. Sorprendido, nuestro prota baja la guardia, pero rápidamente se recompone, y logra cortarlo. Mientras el cuerpo de Leonil golpea el suelo, la profesora declara que Leonil ha caído, y proclama a Albaz ganador. Leonil se agacha en el suelo, admitiendo que fue completamente superado. Nuestro prota admite en su mente que tuvo que ponerse serio a mitad de la pelea, lo que lo enfurece, y se pregunta cómo es posible que Leonil sea tan fuerte sin ningún entrenamiento. Leonil se pone de pie y le cuenta que aunque siempre tuvo confianza en sus habilidades con la espada, este duelo le ha permitido comprender verdaderamente sus capacidades. Nuestro prota asiente, admitiendo que él también tiene un largo camino por recorrer. En su mente, nuestro prota reafirma su evaluación, Leonil es peligroso,
y si lo supera tal como ocurrió en la novela, su propia ruina será inevitable. Mientras lidia con este conflicto interno, Leonil se acerca a Albaz, pero en lugar de un apretón de manos, se arrodilla. El protagonista hace un voto de convertirse en su caballero, anunciando que también lo recomendará para un papel aún más importante, nominándolo para convertirse en el rey de la clase. Aunque se suponía que sería destruido por Leonil, esas preocupaciones ahora le parecen lejanas, pues su victoria en el duelo le ha valido un premio mucho mayor, una cita con Leticia. Su muestra de afecto en público atrae la atención de dos mujeres cercanas que murmuran sobre ellos. Al escuchar sus susurros, Leticia baja la mirada con vergüenza, por lo que rápidamente toma la mano de Albaz y sugiere que se vayan porque ha oído de una buena tienda de té en un callejón cercano. Con el ánimo levantado, Leticia señala que han encontrado la tienda, donde reconocen a alguien, identificando a su compañera Sanoa, y preguntándose qué hace en ese lugar. Pensando que también fue por té, la campanilla suena cuando entran, y una amable mujer los recibe calurosamente, invitándolos a tomar asiento. La señora observa el escudo en el uniforme de Albaz, comentando que debe ser estudiante de la Academia Real, y Sanoa se acerca a la mujer, que es su madre, para informarle que los preparativos están listos. Ellos se acercan a Sanoa, y la saludan con una sonrisa alegre, mientras que ella se queda paralizada por el shock, tartamudeando y preguntando por qué están allí. Su madre se mantiene calmada y solo pregunta si los recién llegados son amigos de la escuela, y poco después, disculpándose por la espera, coloca una taza de té y un bollo en la mesa. Leticia identifica correctamente la bebida como terraena de las tierras altas de Sirin, para asombro de su compañera, y admite ser muy exigente con el té. Albaz prueba un sorbo y coincide en que es delicioso y combina perfectamente con el bollo. Leticia entonces felicita a Sanoa por su impresionante habilidad, lo que conmueve visiblemente a la dependienta, y la dueña de la tienda añade que la chica siempre ha sido una aprendiz rápida con muchos talentos. Su madre desea que estudie y consiga un trabajo estable con su talento, sin embargo, ella se opone, y dice que su deseo es heredar la tienda que les dejó su padre, aun con todo el esfuerzo para entrar a la Academia Real. Leticia le pregunta inesperadamente si le interesaría convertirse en reina, sin embargo, la chica tartamudea que no es el tipo de persona que lidera a otros. Leticia le ofrece una cálida sonrisa añadiendo que pueden llevarse bien, y declara que ama la tienda y se convertirá en una clienta habitual, a lo que Albaz accede fácilmente, y Leticia acaba pidiéndole que le haga té de nuevo al día siguiente después de clases. Al día siguiente, Albaz está solo, puliendo su espada, no en el mal sentido, y lamentando su mala suerte porque es el único que no puede salir debido a sus obligaciones. Su trabajo solitario se ve interrumpido por un firme golpe en la puerta, y al abrir se encuentra con una alegre joven que lo saluda por su nombre y anuncia que ha venido a jugar. Ella es Lucky Azalea. Ella entra sin permiso, comenta el tamaño de su dormitorio privado, y le recuerda que le había dicho que vendría, insistiendo en que debería estar feliz de que una chica tan linda se haya tomado la molestia de visitarlo. Con la mano en la empuñadura de su espada, Albaz rechaza la idea rotundamente, afirmando que no está feliz de verla y que no sabe nada de ella, pero Lucky sugiere que se conozcan porque siente curiosidad por él. Nuestro prota tiene un mal presentimiento, y le pide que espere a que regrese Leticia, pero Lucky entonces le dice que él y Leticia son solo una pareja falsa sin amor real, y afirma que por sus interacciones en clase, es obvio que sigue siendo virgen, y que Leticia parece una persona difícil de abordar románticamente. Ella le propone ayudarlo a graduarse, revelando que sabe que Leticia está fuera en la ciudad y que no regresará por un tiempo, por lo que mientras tienen la oportunidad, haría cualquier cosa que él quisiera. Su paciencia finalmente se agota. Albaz la empuja y ordena fríamente que se aleje, amenazando con matarla si no lo hace. Lucky solo suspira con una leve sonrisa divertida, y mientras Albaz pregunta por qué lo hizo, ella declara con confianza, que él seguramente se convertirá en el rey de la clase F. Aunque ella cree que es injusto que Leticia esté a su lado, ella dice que, como carece de poder y autoridad, desea el trono de la reina para sí misma, añade que esto no ha terminado, y lo desafía a intentar no ser conquistado por ella. En la noche, Leticia aparece, y pregunta si ha tenido una visita, pues su instinto percibe una presencia persistente en el aire.
Albaz, sentado, confiesa que Lucky estuvo allí intentando tenderle una trampa, pero que logró alejarla. Leticia le pregunta con severidad si vio a Lucky desnuda, a lo que él lo confirma, y ella, con voz más fría, le exige saber si la tocó, pero él la corrige diciendo que Lucky fue quien lo tocó a él. Luego, Albaz le pregunta si todavía parece virgen, él comenta que Lucky parecía saberlo solo con mirarlo. Ella da un paso adelante y declara que ahora es el momento, y aunque él solo puede repetir sus palabras con confusión, ella reconoce su habitual consideración por sus sentimientos, pero insiste en que la situación actual es grave. Ella se pone delante de él y declara que le ofrecerá su propio cuerpo, y aunque él intenta evitarlo, ella lo besa y le pregunta si realmente no la desea, por lo que él no puede negarse. Al día siguiente, ambos están sentados juntos con una nueva cercanía evidente. Desde la distancia, Matías, Estelle y Sanoa comentan que su aura se siente diferente y que parecen más seguros que antes. Lucky irrumpe en la habitación con un alegre saludo matutino para Albaz, bromea que no habrá podido dormir la noche anterior y propone hacer algo juntos ese día, pero su alegre avance se encuentra con Leticia. Ella le pregunta a Leticia si ha bajado la guardia, llamándola una pequeña gatita que ni siquiera sabe cómo tentar a un hombre. Leticia, sin embargo, simplemente la observa con una leve sonrisa, y le pregunta si realmente cree que es una chica ingenua. Lucky queda desconcertada, y le concede que logró dar el primer paso, lo que le parece impresionante. Mientras tanto, Leonil observa el tenso intercambio, completamente desconcertado, y se dirige a Albaz pidiendo una explicación, pero Albaz lo corta diciéndole que es un fastidio y que no pregunte. Leonil vuelve a jurar su lealtad a Albaz, recordándole que es su caballero y que estará ahí si surge algún problema. Albaz le pregunta directamente si tiene ambición de convertirse en rey, pero Leonil descarta la idea alegando que no es apto para el papel y declara que su verdadero deseo es hacerse más fuerte y algún día superarlo. Albaz siente una extraña sensación y se da cuenta de que el mundo mismo parece estar conspirando para que Leonil sea quien lo derrote. Leonil, notando su incomodidad, le pide que entrene con él para demostrar su valía, y Albaz acepta a su insistencia, es una parte necesaria de su observación. El momento se rompe cuando Iván golpea la mesa con la mano, e inmediatamente Leonil le pregunta si está ahí para dirigir su duelo. Sin embargo, Iván se dirige a la clase para anunciar que tiene una propuesta sobre la elección del rey. En la entrada de la mazmorra Amanecer, un lugar con un nivel recomendado de 20 a 22, Iván se dirige a los estudiantes y aclara los términos de su competencia. El que llaman rey debe poseer fuerza, inteligencia y valentía, por lo que quien logre traer una poción de hierbas desde lo más profundo de la mazmorra será reconocido como el vencedor más valiente. Luego se dirige a Leticia y Sanoa, y les pregunta si están seguras de no querer participar, y ella confirma con calma su decisión. Con un fuerte golpe, las puertas se abren de par en par y comienza la búsqueda de la poción de hierbas de la clase F. Justo en el interior, un duende cornudo lanza un rugido, pero Rowan Staradian se adelanta, presumiendo que esta vez será él quien brillará. Matías lo reprende desde atrás por emocionarse con un simple duende croco, y con una sonrisa, Estelle salta hacia adelante, golpeando la cabeza del duende con su puño. El cráneo de la criatura se destroza al impacto, dejando atónitos a Matías y Rowan ante tal despliegue de poder. Aprovechando la oportunidad, Albaz Audran corre hacia el interior de la mazmorra. Observando desde la distancia, Iván le dice que en movimiento puro no puede igualar a Albaz, aunque el resultado será diferente si recurre a la magia de aumento de velocidad. Él le pregunta a Albaz si no tiene la intención de ceder su posición de rey, y comenta que hay otros que están descontentos de su poder. Su charla unilateral es interrumpida por la llegada de Lucky y Leonil, quien se presenta grandiosamente como su caballero. Ellos, finalmente salen, en una caverna masiva y vacía, y Albaz confirma que es la parte más profunda de la mazmorra, aunque nota la ausencia de pociones de hierbas. De repente, una luz brillante surge del suelo, mientras Albaz grita una advertencia para que todos retrocedan, saliendo fuera del camino de una ráfaga mágica. Una explosión golpea el muro, y entre el caos, Leonil pregunta si todos están a salvo, mientras una silueta corpulenta se forma entre el polvo. Un monstruo enorme de un solo ojo, un cíclope aparece. La criatura los mira, y Iván, horrorizado,
se da cuenta de que esta situación es completamente diferente a la información que recibieron, y rápidamente, el cíclope lo golpea y lo envía volando por los aires. Mientras Iván se encuentra pegado en la pared, Albaz bloquea otro ataque, e intercepta a la bestia con una gran sonrisa, y ordena a Lucky que cuide de Iván, mientras que a Leonil, le dice que lo siga para darle una lección a la criatura. Albaz desenvaina su espada y, junto a Leonil, se enfrentan al cíclope. Mientras pelean, comenta que esta bestia es más resistente de lo que esperaba, y Leonil añade que su rayo de luz también es un problema. Albaz nota que hay un retraso antes de que la criatura pueda disparar su próximo rayo de luz, por lo que le ordena a Leonil que esté listo. Mientras se enfoca en Albaz, Leonil golpea el ojo del cíclope, aturdiéndolo momentáneamente, y Albaz aprovecha para lanzar una ráfaga de cortes con su técnica cuchilla aérea, decapitando al monstruo de un solo tajo. Mientras tanto, en la entrada de la mazmorra, Leticia y Sanoa se han reunido. Sanoa le pregunta a Leticia si cree que ya han encontrado las hierbas para la poción, pero ella niega con la cabeza, explicando que no sabe y que deben estar más adentro, donde ya ha entrado Albaz. Leticia le pregunta si está preocupada por todos, por lo que la tranquiliza diciéndole que Albaz está con ellos, aunque a ella le preocupan más los pobres monstruos que se encuentre. Sanoa lo piensa, y se da cuenta que Leticia confía mucho en Albaz, ella también quiere tener a alguien así algún día. Leticia le dice que seguramente lo encontrará, pero de repente, alguien aparece detrás de ellas, levantando un garrote en el aire, para luego noquearlas a las dos. De vuelta en la mazmorra, Lionel se encuentra muy contento esperando que Albaz lo elogie, y cuando los otros estudiantes llegan, sorprendidos, Albaz se acerca a Iván. Él le pregunta qué es lo que sabe, pero en ese momento, un cuervo se escucha, y le dice algo a Carla. Ella siempre ha estado ahí como un murciélago en la pared, y le informa a Albaz que Leticia y Sanoa han sido secuestradas. Al escucharlo, Albaz sale corriendo, y al llegar afuera, él encuentra el adorno de Leticia en el suelo tirado.